que preguntó sobre el tubo de Pitot, ¿sí más o menos aclaré la duda o no? Sí, entonces no importa si es Pitot, Venturi, placa de orificio, todas esas funcionan básicamente igual. Acuérdense los equipos que van a ir, llevar su hoja impresa que está en materiales de clase para la práctica 1. Y acuérdense también que lo que hay que llevar, ¿no? Cubrebocas, batas, zapatos, no me acuerdo qué más comentamos. Ah, no llevar si tienes el pelo largo, llevarlo recogido, no llevar anillos, no llevar pulseras, no llevar cadenas. Básicamente es eso. Pausa para dudas. No, entonces no hay dudas. Bien, continuamos. ¿Dudas de las clases pasadas? Sobre todo, ¿dudas de lo que han estado estudiando? No. Bien, a ver, abusados muchachos. Acuérdense que los que están interesados en aprender son ustedes. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que vimos en la primera clase? El profe solamente es un facilitador. Los que tienen la motivación para aprender son ustedes. Si no hay preguntas, una de dos. O no me están estudiando y por eso no están saliendo dudas, pero eso ya es responsabilidad de ustedes. O son ustedes tan buenos estudiantes y yo soy tan excelente profesor que no dejo ninguna duda. Cosa que dudo. Bien, continuamos. Déjenme ver. Vamos a ver hoy perfiles de velocidad. Bien. ¿Se alcanza a ver ahí mi hoja de PowerPoint? Sí, profesor. ¿Sí? Gracias, Hugo. Bien, déjame agregar aquí unas hojitas para hacer garabatos. Como esta, sí. Yo creo que sí. Vaya, sí. Bien, entonces, hasta ahorita hemos visto algunos elementos para medir la velocidad. Bien. También dije una cosa cuando estábamos viendo este tema. Si no te dicen ninguna otra cosa en esta materia, se entiende que el caudal es volumétrico. ¿Ok? Déjenme hacer un garabato. Dijimos que si no nos dicen nada y nos ponen aquí que caudal, se entiende que es un caudal que te están hablando en volumen sobre tiempo. Si es sistema internacional sería metros cúbicos segundo, aunque hay otras unidades derivadas como puede ser litros por minuto o metros cúbicos por hora, que hay diferentes, pero en general es un volumen sobre tiempo. Si fuera sistema inglés sería pies cúbicos segundo o galones por minuto, son unidades muy fáciles de encontrar. Entonces, si no se te dice nada, se te está hablando de un caudal volumétrico. ¿Ok? Hay otros tipos de caudales, por ejemplo, un caudal másico, que pueden ser una M, algunos le ponen M y un puntito, dependiendo del texto que tú consultes, te está diciendo que es un caudal en masa, es decir, cuántos kilogramos de masa sobre el tiempo. Y también hay caudales en peso, que algunos ponen como W, algunos ponen como W puntito, dependiendo del libro que consultes, y eso sería cuánto peso sobre unidad de tiempo. Si es sistema internacional serían newtons sobre segundo, o si es sistema inglés serían libras por segundo. ¿Ok? Ahí está, ese me salió muy feo. Entonces le ponen bien porque a mí me sale tocho. Ahí está. Bien. Entonces, repito, si no te dicen otra cosa, el caudal es volumétrico, a menos que te especifiquen que es un caudal másico o un caudal en peso. Bien. Pausa para preguntas.
No. Bien. Entonces, ahí, hace falta otra hojita. Ahí. Ahora, estamos usando el Venturi para calcular la velocidad de un fluido en la tubería. Apúntenle también, por favor. Si no te dicen otra cosa, cada que te hablan de velocidad, te están hablando de una velocidad promedio. Promedio. Voy a poner un ejemplo un poco chafa, pero a ver si se entiende. Cuando llega el periodo de vacaciones, se van los reporteros ahí a las casetas donde están saliendo los automóviles para Acapulco, para Toluca, para no sé dónde, y te dicen, están saliendo, no sé, voy a inventar un número, están saliendo 20 autos por minuto. Ese dato solamente se entiende que es un dato simplificado para comparación. Te dicen, en la caseta que va para Acapulco está saliendo 20 autos por minuto en estos momentos, y en el que va para Toluca están saliendo, no sé, voy a inventar otro número, 10 autos por minuto. Bien. Solo son números simplificados para comparación. No quiere decir que los autos van así en filita, todos a una misma velocidad, todos a una misma distancia, sin perder su lugar, y que en un minuto pasan, ¿cuántos lleva ahí? 6. Bueno, imagínense que ya son 10. Creo que ahí están los 10. Ahí están mis autos. 2, 4, 6, 8, 10. Vale. No quiere decir que van así formaditos, guardando su distancia, todos a la misma velocidad. Sabemos que en esa carretera cada auto va prácticamente a velocidad diferente, unos más rápidos, unos más lentos, unos ahí haciéndose bolas, unos estorbando, pero para números fáciles se te da una velocidad promedio. Bien, lo mismo sucede en la tubería. Vamos a suponer que en vez de carretera fuera esa una tubería, y en vez de autos eh, son pequeñas áreas que yo he delimitado ahí con un volumen de fluido. Entonces, cuando calculas la velocidad, no quiere decir que cada una de esas áreas que estamos aislando para estudio van a la misma velocidad. Simplemente es una velocidad promedio equivalente para, eh, para números rápidos de comparación. Pausa para dudas. No hay dudas. Bien, continuamos. No, abajo. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a repasar cuando ustedes vieron en física, en la prepa o aquí en la escuela en física, ven algo sobre flujos, flujo laminar y flujo turbulento. ¿Bien? Vamos a suponer que tenemos, a ver, déjenme ver dónde está mi puntero. Ahí está. Vamos a suponer que tenemos dos recipientes. El recipiente grande rojo, que está pintado en rojo, tiene agua, ¿ok? Esa agua va a pasar por este tubo grande, y aquí tengo una llave, una válvula. Y luego tengo otro recipiente más pequeño, con tubo más pequeño, y una pequeña, ¿cómo le podríamos decir? Una pequeña tobera que es prácticamente como un conito para reducir el área, y reducimos área para aumentar velocidad, en donde tengo tinta. Ahí está la tinta. Aunque aquí, ¿saben qué me falta también? Aquí me falta una llave. Pero bueno, vamos a suponer que tenemos dos llaves. Una llave grande y una llave pequeña aquí. Pausa para dudas. Bien,
El tubo, este que tengo aquí, es de cristal o de acrílico, para que los alumnos puedan ver lo que pasa adentro de ese tubo. Bien, empiezo a abrir poco a poco esta llave para que el agua empiece a caer. Aquí no se alcanza a ver, pero vamos a suponer que tenemos un tanque volumétrico como el que utilizan en la práctica para medir el caudal, es decir, para medir el volumen, el tren tiempo. Eso te daría el caudal. El caudal entre el área te daría la velocidad. ¿Qué velocidad? La promedio. Recuerden, siempre que no te especifique nada, quiere decir que es una velocidad promedio. Bien. Entonces tengo apenas abierta mi llave y empiezo poco a poco a abrir la llave de la tinta. Cuando tengo flujos bajos, la tinta prácticamente se mantiene en su mismo lugar. A eso le llamamos un perfil laminar. Repito, a eso le llamamos un perfil laminar. Ahora, ¿se va a mantener para siempre esa tinta así en el punto medio? Voy a ir abriendo poco a poco esta llave para aumentar el caudal. Para aumentar el caudal, aumento la velocidad promedio. Y va a llegar un momento en donde empiece a cambiar. Mi tinta que se quedaba ahí en medio, de repente va a empezar a oscilar cada vez más, mientras más le abra yo a esta llave. Y va a llegar un momento en donde de plano, ¡pum!, ya ni siquiera oscila, sino que saliendo de aquí, se mezcla con todo el agua. Una vez que se mezcla, en ese momento decimos que tenemos un perfil turbulento. Pausa para preguntas. No hay preguntas. Bien. Estas serían las imágenes de una prueba de laboratorio. Tenemos un tubo transparente, ya sea de vidrio o de acrílico, una inyección de tinta y agua que está corriendo. Aquí le voy abriendo poco a poco la llave y noten, al principio la tinta se mantiene casi en su lugar. Poca variación, decimos que es un perfil laminar. Y sigo abriendo la llave, incrementando el caudal, incrementando la velocidad promedio. Bien, hasta un momento en donde empieza a oscilar la tinta. En ese momento, cuando empieza a oscilar, decimos que es un flujo de transición. Ya no es laminar, es de transición y se está preparando para pasar a turbulento. Y cuando sigo abriendo la llave, llega un momento en que mi tinta, pum, simplemente se mezcla para todos lados. Pausa para preguntas. Profesor, Sí. ¿y cómo es que, bueno, desde que se empieza al inicio, que la tinta, cómo es que no se disuelve cuando entra en contacto con el agua? Porque el agua está en movimiento. Primero abres esta llave. Si tú abres primero la llavecita de acá, bueno, aquí no se ve la llave. Si abres primero esta llave, aquí se va a empezar a acumular. Si no hay movimiento del agua, aquí se empieza a acumular y se mezcla con todo y ya no sirve nuestro experimento. Primero, abres esta llave y estableces un caudal. Al establecer ese caudal hay una velocidad promedio y entonces abres lentamente esta llave con poquita tinta y esa tinta se va viajando junto con las gotitas de agua, es decir, las gotitas de tinta van junto con las gotitas de agua y permanece prácticamente a la mitad. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Órale. Cuando empieza a oscilar, flujo de transición. Cuando de plano ya empieza a vibrar todo, ahí sí ya se mezcló. Bien. Ese experimento a veces no es tan fácil hacerlo en las escuelas,
porque la tinta también es una tinta, no me acuerdo qué tinta es, le voy a preguntar ahora que vayamos al laboratorio. Es una tinta especial para que pueda observarse el fenómeno. Es fácil que se tapen estos inyectores de tinta. La tinta se acaba rápido y una vez que usas el agua con la tinta ya no puedes volver a usarla, es decir, ya se mezcló con el agua, la tienes que tirar. Entonces sí, a veces es complicado hacer en el laboratorio. Antes se hacía ahí en el laboratorio y otra cosa, los de acrílico, cuando empiezan el flujo turbulento, poco a poco se le empieza a quedar la tinta en el acrílico, poco a poco, y a veces ya se vuelven opacos, ya no se ve bien. Los de cristal son mejor, pero a veces es difícil mantener tubos de cristal, sobre todo cuando tienes alumnos tentones que llegan, se recargan y pum, ya se echaron, o cargan una banca y pum, ya se echaron el tubo de vidrio. Entonces, a veces es menos fácil tener aunque es muy sencillo, a veces no es fácil tener todos los elementos. No sé si ustedes lo alcanzaron a ver en física, ya sea aquí o en la prepa. No, profe, no. ¿No? ¿Nadie? No, profe. Bien. Si lo pueden hacer también casero, utilizan tinta de pluma, tubos de acrílico y a veces sale. Bien, vamos a continuar. Entonces, estamos hablando de dos tipos de flujo. Flujo laminar, donde la tinta no se mezcla. Si metiéramos más inyectores de tinta en el flujo laminar, veríamos que hay como rayitas de tinta adentro de ese flujo. Mientras más siga abriendo la llave, sigo aumentando la velocidad y va a llegar el momento que estas líneas empiezan a oscilar, sería flujo de transición, hasta que de plano se mezclan todas con todas, decimos que es flujo turbulento. Pausa para dudas. No. Bien, entonces, generalmente, ustedes son mecánicos, ¿verdad? Generalmente ustedes van a trabajar más con flujo turbulento que con flujo laminar. Hay aplicaciones muy específicas donde se requiere flujo laminar, pero son las menos. En general, no se acostumbra. En general, las aplicaciones te llevan a trabajar más con flujo turbulento. ¿Okay? Sobre todo si trabajas en transferencia de calor o transmisión de calor, como ustedes lo. ¿Ustedes son mecánicos, llevaron clases o están llevando clases de transmisión de calor? En transmisión de calor, ustedes estudiarán cómo el calor se transfiere de una mejor manera cuando tienes un flujo turbulento que cuando tienes un flujo laminar. ¿Sí? Este sería el perfil de las velocidades individuales, esta no es velocidad promedio, de cada una de esas hilos de tinta en un flujo laminar. ¿Sí? Si yo inyectara estos diferentes inyectores con tinta, los que están más pegados a las paredes, aquí tengo velocidad casi cero, se va pegando a la pared. A eso le llamamos capa límite. ¿Ok? El agua se pega a la pared, bueno, no el agua, el fluido se pega a la pared del tubo, casi con velocidad cero, ahí va arrastrándose apenas. Mientras que al centro, las velocidades son más grandes. Los que vivan cerca de algún río, los que vengan de comunidades de ese tipo, notarán que en algunas ocasiones los ríos se comportan de esta manera. Te metes a la orillita y prácticamente no hay mucha corriente, pero conforme te acercas al centro, aquí puede haber mucha corriente.
Y eso es lo que pasa también, desafortunadamente, eh, cuando se pasan el río Bravo, ¿no? Los indocumentados migrantes se empiezan a meter y sienten que sí, no hay mucha velocidad, sí la libramos, pero cuando llegan en medio es el problema. Hay una mayor cantidad de velocidad ahí. Porque la velocidad se distribuye de maneras diferentes. No necesariamente la velocidad es la misma en la orilla del río que al centro, o en nuestro caso, que más que ríos vemos tuberías, no es la misma velocidad pegado a la pared del tubo, que ahí casi la velocidad es cero, que al centro del tubo, en un flujo laminar, la velocidad puede ser mayor. Pausa para dudas. No hay dudas. Bien. Continuamos. Profe, entonces, Sí. bueno, yo tengo una duda. La velocidad disminuye porque el fluido pega con las paredes, ¿no? Entonces no tiene como que manera libre de correr un poco más. Imagínate, sí, se va, digamos que se va adhiriendo a la pared. Eso depende de cada fluido. No es lo mismo el agua que el chocolate, por ejemplo, o la miel. Hay unos que son más pegajosos que otros. Entonces, este perfil que está aquí está muy exagerado, debe ser solamente para demostración, para decir que las velocidades del medio pueden ser mayores. Pero sí, lo que dice el compañero, en la pared se va a pegar, depende de la pared. No es lo mismo un tubo de cobre que por dentro, si tú lo tocas el tubo de adentro, es muy lisito, más rugoso. Mientras más rugoso sea, más se va a pegar el fluido. Y depende del fluido también. Acabo de decir que no es lo mismo agua que, que, que miel, por ejemplo, que es pegajosa. O vamos a suponer que es aceite. También dependerá entonces de la temperatura. Mientras más frío esté el aceite, más se pegará a las paredes y menos, déjenme ver si puedo hacer aquí un garabato. Vamos a suponer que tengo aceite muy frío, se va a pegar más a las paredes y va a agarrar menos velocidad, entonces su perfil de velocidad puede ser así. Y vamos a suponer que empiezo a calentar ese aceite, hacerlo cada vez menos viscoso, es decir, más aguado. Entonces, mientras más caliente el aceite, va a ir cambiando poco a poco su perfil de velocidad. Entonces va a depender de todos esos factores. Generalmente esto es una parábola. Qué tan chata o qué tan puntiaguda sea esa parábola, depende de todo eso que estamos hablando. Rugosidad de la pared, tipo de fluido, temperatura de fluido. ¿Okay? Pausa para dudas. No, bien. Entonces, este perfil de velocidad solamente es una fotografía de un instante, es decir, no quiere decir que en todos los momentos este fluido se comporte igual, ¿sí? En algunos casos puede cambiar inclusive en la hora del día, ¿sí? Cuando empieza a calentar el ambiente, los fluidos que se aguadan rápido con la temperatura, fluirán de manera diferente. O si hay un intercambio de calor, ahí hay una caldera, etcétera, no sé. Va a cambiar todo esto. Pausa para dudas. Entonces, profe, podemos decir que si se baja la temperatura, el fluido tendría una velocidad un poco menor. De Dependiendo del acuerdo al... fluido. ¿Sí? En algunos serán más visibles que en otros. En los aceites eso es muy común, pero por ejemplo el agua, si tú vas de agua fría de 0 grados a agua a 15 grados más o menos, si tienes por ahí una tabla de densidades, la densidad casi no cambia, pero la viscosidad sí. Entonces depende del fluido. ¿Sí? No,
sería, digamos, inexacto hacer una generalización, pero podríamos decir que más o menos, mientras aumenta la temperatura, en general disminuye la viscosidad de los fluidos, y en general cuando disminuye la viscosidad, entonces podríamos obtener velocidades un poquito más altas en la parte central de la tubería y casi cero en las partes pegadas a la tubería. ¿Sí? Entonces, repito, esto es solo una fotografía de un instante, no quiere decir que se va a comportar así siempre. Se puede ir achatando cada vez más o se puede ir haciendo más puntiaguda esa parábola. ¿Sí respondí, más o menos? Sí, profesor, gracias. Ok, ahora, en general a nosotros, estoy hablando en general, no nos interesan estas velocidades individuales de cada una de las capas. En general nos interesa el promedio o el equivalente de cómo se moverían si fueran carritos, como puse el ejemplo ese medio chafa. En vez de carritos, si tuviéramos paquetes de un volumen, pequeños volúmenes, que se estuvieran moviendo a velocidad constante. Entonces, la velocidad que medimos en los medidores es ese promedio de velocidad. No es un valor real de cada una de las láminas, si es que es un flujo laminar. ¿Ok? Bien, ahora, en un flujo turbulento, voy a regresar a las imágenes. En un flujo turbulento, cuando ya se mezcla la tinta para todos lados, es decir, no tengo láminas, sino se interactúan unos puntos con otros, cambia el perfil de velocidad. Este, que es como una parábola, sería para un flujo laminar. Y este es como que más chato. Aquí parece como si fuera recta, aunque no, esta parte no es recta, también es ligeramente curva. Esta parte sería para un flujo turbulento. Es decir, la diferencia en velocidades en un flujo turbulento es menor que en las laminares. Por decirlo coloquialmente, es una curva más chata. Pausa para dudas, por favor. Profe, entonces, bueno, aquí observando el perfil de velocidad del flujo turbulento, eh, bueno, se puede observar que no hay como que la punta que en el flujo laminar, entonces, que es una velocidad menor, ¿no? En el centro. Más bien es una diferencial de velocidades menor. Ok. Voy a regresar acá. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de estos 3 puntos? Aquí ya no se alcanza a ver, pero imagínate que aquí tengo una llave. Y voy abriendo la llave del agua poco a poco, no de la tinta, la llave del agua. Cuando está pasando un flujo laminar, se nota esta línea en medio. Bien. Mientras yo voy abriendo la llave y voy aumentando la velocidad promedio, va a llegar a un punto en donde se vuelva flujo de transición y va a llegar a un punto en donde cambia flujo turbulento en general. Para este mismo ejemplo, si tengo el mismo fluido, agua, y tengo el mismo diámetro de tubería y el mismo tipo de tubería, es decir, la misma rugosidad, es el mismo vidrio, este turbulento aquí lleva más velocidad promedio que este. El turbulento lleva más velocidad promedio, pero la diferencia entre sus velocidades individuales no es tan grande como en este. ¿Fijo? Sí, profe, ya la entendí, gracias. Entonces, voy a regresar. Bien. Entonces, cuando vayan a hacer la medición con el Venturi, de hecho ya 2 equipos lo hicieron y van a seguir haciendo los otros 3 el día que nos toque el laboratorio. Bien. ¿Qué velocidad de estas van a medir? Ninguna. No medimos la velocidad de cada una de las capas.
Con los instrumentos de medición medimos la velocidad promedio y el perfil de velocidad interno cambia dependiendo del tipo del flujo, si es laminar o si es turbulento. Pausa para dudas. ¿No? Bien, les voy a regresar. Regresar para hacer garabatos aquí. Ahora, hablamos también del número de Reynolds. El número de Reynolds dijimos que se podría sacar con la expresión velocidad, diámetro, viscosidad cinemática. O, lo que es lo mismo, el número de Reynolds es igual a velocidad, diámetro, densidad, entre viscosidad dinámica. Pausa para dudas. ¿No hay dudas? Bien. El número de Reynolds nos ayuda para saber si un flujo va a ser laminar, de transición o turbulento. Calculando ese número, podemos determinar internamente cómo está ese fluido adentro del tubo, porque generalmente los tubos son opacos, son tubos o son de PVC, o son de cobre, o son de acero, y no ves por dentro cómo está. Y aparte, no estás inyectando tinta en cada uno de los flujos, entonces visualmente sería un poco complicado determinarlo. ¿Cómo se hace? Se aproxima uno a través del número de Reynolds. Calculas el número de Reynolds y con eso ya podemos saber si el flujo es laminar o turbulento. Pausa para dudas. Dicho de otra manera, la viscosidad cinemática, esta de aquí, sería igual a la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido. ¿Ok? Y estas cambian con la temperatura del fluido. Unos les cambia más, a otros les cambia menos, dependiendo de cada fluido. Bien, Reynolds es un número adimensional. Simplemente es un indicador para poder saber si es un flujo laminar, turbulento o de transición. Pausa para dudas. ¿Podría repetir cómo sacar la velocidad cinemática? Sí, la Por favor. viscosidad cinemática, que es esta, es la viscosidad dinámica entre la densidad. Gracias. Ahora, en general decimos que si Reynolds es menor de 2000, en general, si Reynolds es menor que 2000, en unidades del sistema internacional, entonces el flujo es laminar. Si Reynolds es mayor a 4000, el flujo es turbulento.
Y si Reynolds está entre esos dos valores, es decir, entre 2000 y 4000, decimos que es de transición. Bien, háganme un favor. Los que tengan libro por ahí, usen su libro, los que no, búsquenlo en internet. Vamos a hacer un ejercicio en su cuaderno, por favor. Ay, ya casi nos queda poco tiempo. Busquen, por favor, una tabla de propiedades del agua. Propiedades del agua a diferentes temperaturas. ¿Listo? Y van a hacer lo siguiente, a ver. Déjenme meter más hojitas para hacer garabatos. Vamos a imaginar que tenemos un tubo de 2 pulgadas. Ay, imagínense que está derecho. Vamos a suponer que es un tubo de acero. Tubo de acero. Cédula 40. De 2 pulgadas. Y que por ellos está pasando agua. A una velocidad. Recuerden, si no digo nada es velocidad promedio. Velocidad. Vamos a hacer unos 3 incisos. A 2. 4. Y a 6 metros por segundo. Vamos a suponer que es agua en el inciso 1 a 0 grados. En el inciso 2 a 20 grados. Y en el inciso 3 a 40 grados. Van a calcular el número de Reynolds para decir si ese flujo va a ser laminar o turbulento. Puede ser que todos sean laminares, puede ser que todos sean turbulentos, o puede ser que algunos sean laminar, algunos turbulento. Bien. ¿Qué tendríamos que aplicar? La ecuación que acabamos de ver. Cualquiera de las dos. O esta o esta. ¿Qué necesito? Sacar la velocidad promedio del tubo. Bueno, esa nos lo dieron como dato. Necesito sacar el diámetro interno de la tubería. Para eso me metería tablas. Obtendría el diámetro interno de un tubo de 2 pulgadas de acero, de cédula acero 40. Y obtendría ya sea la viscosidad cinemática o la viscosidad dinámica del agua a las temperaturas que nos indicó el problema. Con eso calcularía el Reynolds y con eso ustedes dirían si es un flujo laminar o un flujo turbulento. Ok, voy a regresar a los datos del problema. Ahí está. Y esto se los voy a dejar de tarea. Pausa para dudas.
No, ¿no? profe, todo bien. Entonces, en resumen, como no podemos inyectarle tinta a todos los fluidos y como no podemos ver a través de todos los tubos esa tinta cuando la inyectamos, bien, entonces otra manera de saber si es turbulento es calcular el número de Reynolds a través de su ecuación, las propiedades del fluido para determinar si son turbulentos o laminares. Ahorita estamos diciendo que el número de Reynolds es adimensional y que es un indicador para saber si es turbulento o laminar. Solo nos va a quedar pendientes decir qué es la viscosidad, porque ya estamos hablando de una viscosidad dinámica o de una viscosidad cinemática. Bien, vamos a decir solamente. Vamos a usar términos coloquiales para empezar a hablar de ellos. No quiero meternos en cálculos ahorita para no mezclar dos cálculos diferentes. Yo creo que lo vemos después. Términos coloquiales. La viscosidad es qué tan pegajoso o menos pegajoso es un fluido. ¿Ok? Hay diferentes maneras para medir la viscosidad. Cuando se relaciona la viscosidad con su densidad, se le llama viscosidad cinemática. Pero básicamente es lo mismo. ¿Qué es la viscosidad? Es qué tan pegajoso esté un fluido. Ahora, hay varios medios para medir la viscosidad. Déjenme ver otra hojita. Hay unos medios en donde pones es como una especie de embudo con un diámetro calibrado y aquí lo llenas de tu sustancia. Que pueden ser diferentes sustancias o una misma sustancia, probarla a diferentes temperaturas. Vamos a suponer que pongo miel y empiezo con temperatura baja y a lo mejor a 10 grados ni siquiera sale la miel, a lo mejor sigue tapada, no lo sé, y luego incrementas así poco a poco la temperatura hasta que aquí empieza a salir. Bien, pones un recipiente y cuando llegue a un volumen determinado le tomas el tiempo. Mientras menos tiempo se tarde en llenarse ese volumen, es menos viscoso el fluido. ¿Ok? Mientras más viscoso, mientras más pegajoso, se va a pegar a las paredes y va a tardar más en llenar ese volumen determinado. Esa es una de las formas de determinar la viscosidad. Otra de las formas es poner una probeta, llenarlo con ese líquido a esa temperatura que lo quieres probar y poner dos marcas. Una marca aquí, que es marca 1, una marca acá, que es marca 2, donde tengas esta dimensión conocida. Y dejas caer unas bolitas, como unos balines de acero. Los pones ahí en la superficie, pum, los dejas caer. Y tomas el tiempo, otra vez, el tiempo que tarda de llegar de 1 a 2. Mientras más viscoso sea un fluido, la bolita se va a tardar más. Mientras menos viscoso sea, pum, la bolita pasa más rápido. Entonces, esta es otra forma de determinar la viscosidad de un fluido. Y otra, hay varias, nada más vamos a mencionar estas. Pones una placa fija, vamos a suponer que esta es fija. Ahí está mi placa fija. Le pones aquí el fluido, vamos a suponer que le pones aceite, le pones miel, le pones lo que quieras probar. Pones encima otra placa y le das una fuerza constante. Vamos a suponer que utilizo una pequeña polea y un peso. Pero puede ser sin polea, ¿eh? No es necesaria la polea. El requisito es la fuerza constante. Y mides el tiempo que tarda en moverse una determinada distancia. Mientras más se tarde en moverse la distancia, quiere decir que el fluido es más pegajoso. Mientras más rápido se mueva, quiere
quieres decir que el fluido es menos pegajoso, es decir, menos viscoso. Pausa para preguntas. Bien, como no hay dudas, entonces vamos a dejar Profe. hasta ahí la clase de hoy. Sí. Bien, entonces déjenme pasar lista. Ahí está mi lista y vamos a dejar hasta ahí la clase de hoy. Nos vemos los equipos que mencioné, el 3, 4 y 5, ¿verdad? El laboratorio. Atentos para tareas porque voy a dejar tareas sobre los temas que hemos visto. Está bien, profesor. ¿Sí? Sí, Bien. profe. Gracias, muchachos. Nos vemos. Gracias. Adiós. Gracias. Luego, ingeniero. Gracias. Adiós.